Hoy vamos a hablar de impresión 3D. ¿Alguna vez habéis visto en algún vídeo en Instagram, en TikTok o en alguna red social que has visto de alguien que ha hecho una impresión 3D de una figurita o de una cajita o de cualquier cosa y has dicho, ¡buah! Me gustaría saber la impresión 3D para poder esto, pero no sabes ni por dónde empezar? Bueno, pues hoy vamos a ver cómo de caros son las impresoras 3D o simplemente hacer una impresión 3D, cómo de difícil es, qué herramientas gratuitas hay, qué herramientas profesionales hay ahí. Y bueno, este canal normalmente es de electrónica, pero en la electrónica se suele utilizar también mucho cuando haces una plaquita y quieres ponerla en una cajita súper chula. Pues la impresión 3D es para eso. Así que hoy vamos a entrar en este mundillo, aunque esto es un canal de electrónica, y vamos a dar unos tips and tricks y os vamos a enseñar un proyecto que estamos haciendo. Entonces, en el vídeo de hoy lo que vamos a ver es tipos de impresoras 3D que podéis encontrar en el mercado y sus precios, qué filamentos, que es el material que se derrite, vamos a utilizar, por qué y en qué casos se utilizan, luego programas de diseño de software gratuito o no de tan software gratuito donde podemos diseñar nuestras piezas 3D y también en este caso podemos descargar piezas 3D de comunidad en foros de internet. Entonces daremos unas cuantas para que podáis descargar de allí. Y por cierto, no podéis comercializar. Y una vez que ya tienes el diseño de lo que quieres fabricar, se lleva a un programa de slicing que se llama, que básicamente lo convierte a código máquina, para que la máquina impresora 3D lo entienda. Os vamos también a decir unos cuantos, porque también existen gratuitos y bien, es genial. Vamos a ver también el proceso de impresión 3D, que nosotras pues hemos preparado un proyecto, estamos haciendo un proyecto para que veáis cómo se hace y cómo lo hemos hecho. Y por último vamos a ver los tips and tricks que os vamos a dar a vosotros, que el típico errores comunes que cuando empiezas con esto de la impresión 3D, para que no os cometáis vosotros tampoco. Y también hablaremos de herramientas típicas que se suelen utilizar aquí para que te hagan un poco la vida más fácil a la hora de tratar con estas piezas 3D. Así que vamos al vídeo. Primero, ¿qué es la impresión 3D? Este nombre de 3D, ¿de qué viene? Pues espero que todo el mundo lo sepa, pero viene de 3 dimensiones, que son pues alto, ancho y profundo. Y en la antigüedad básicamente estas figuras 3D, sí. 3Ds eran las típicas esculturas en piedra, en madera, pues en todo lo que... Básicamente tenían un bloque y iban escultando, quitando material para generar esa figura. Pero la impresión 3D, el principio es casi lo contrario. Lo que cuando imprimimos 3D, esto significa que es el proceso de básicamente aplicar un material capa por capa hasta poder llegar a tener una figura completa en 3D. En este caso, cuando nos referimos a impresión 3D, nosotras en este caso, en este proyecto, es con filamento. Que existen otras tecnologías que, por ejemplo, este tipo de impresión aditiva que se llama, de capa por capa, existen también otras que son con láser, por ejemplo, y van haciendo fotos y esa foto va haciendo sólido ese 2D y 2D más 2D más 2D te hace un 3D. Y esta impresión por filamento, básicamente, tienes un material, un hilo, que es pues el material que vas a derretir, y lo que hace es, hay un extrusor que se llama, que lo que hace es calentar este material, lo derrite y al derretirlo va poniendo capa por capa y así vamos construyendo una figura 3D. Impresoras 3D. ¿Cuánto cuesta? Me quiero comprar una, no sé si pillar la segunda mano, no sé cuánto gastarme, Wallapop. ¿Cuáles son los precios? Pues bueno, o sea, normalmente si la primera búsqueda que haces de impresoras, y porque es que son las que más se venden, son la marca Prusa y Ender. Y dentro de estas marcas hay muchos tipos de gamas. Pues desde lo más barato, que igual son unos 100, 200 euros, hasta lo más caro, que pueden ser miles de euros. Y todo depende de pues, qué capacidad, qué velocidad, tamaño de la cama, que se dice... Precisión, hay pijerillos también, pues que puedes tener diferentes colores de filamento entrando, saliendo, puedes tenerlo con una caja, aquí tenemos una y aquí tenemos otra, puedes tener una con la caja cerrada que te mide la temperatura, la humedad y te bloquea todo, bueno, pues diferentes extras. Pero vamos, que estas dos son las que más recomendamos porque es suficiente strong reason del por qué usarlas, es porque hay mucha comunidad de ellas y a nada que, pues eso, cuando empiezas con la impresión 3D y tienes algún fallo, estas marcas, estos modelos son los que más se venden y por tanto hay más gente como tú que está pasando por lo mismo y puedes encontrar mucha ayuda. Y una muy popular también, la Bambu Lab, que la hemos visto bastante ahora también cuando estamos mirando por las comunidades, también la recomendaban bastante. Así que ahí tenéis unos vistazos, unas notas de por dónde empezar y que es un precio normal. Y luego no tiene que ver, o sea, tiene que ver con impresión 3D, que igual están las impresoras 3D de resina, que esto ya es otro mundo y
no vamos a hablar, pero por si os pica la curiosidad, también podéis investigar por ahí. Y vamos a hablar de filamentos. Espera. Y vamos a hablar de filamentos, porque es todo un mundo y hay muchos donde elegir. Y este, por ejemplo, se llama PLA. Y la característica de este filamento, que es el que más se usa, porque es pues suficientemente duro y es bastante, bueno, es ecológico. Está hecho con maíz o con celulosa, Sí. algo de plantas. Pero la pequeño inconveniente, la desventaja que tiene, es que se deforma con el calor. Entonces se utiliza más para pues figuras decorativas y pues este tipo de cosas que no vas a usar en tu día a día. Para eso tenemos el PETG. PETG. Lo del color da igual, casi todos tienen muchos colores, especialmente pues que es negro. Sí, el color básicamente es pues de qué color quieres que sea tu pieza 3D, ¿no? Y bueno, este PETG, su característica es que es más duro y por lo tanto se puede usar más para ya piezas que vas a usar en tu día a día, o pues piezas mecánicas, por ejemplo para replacements de la impresora, o pues no sé, cualquier cosa. Algo que tengas pues un soporte o alguna cajita que hagas así que la llevas de aquí para allá, pues eso. Que puede soportar pues golpes y pues choques térmicos de calor y todo esto. Luego también tenemos por aquí otro tipo que se llama TPU y básicamente la diferencia del resto es que este filamento es flexible. Entonces, por ejemplo, ¿sabes las carcasas estas de móviles que son súper flexibles? Pues el TPU, dependiendo de la dureza que elijas y todo eso, que también hay que... Pero es para hacer ese tipo de plásticos que son flexibles, básicamente. Y el inconveniente de este es que es el más caro de todos, que normalmente suele costar unos 10 euros más. Todos lo que vamos a decir son en un rango de precios entre pues 15 y 25 euros y en el precio de euros. Y el TPU entre unos 20 y 35. Y luego otro que también es muy popular, que de hecho muchas empresas lo utilizan cuando se ponen a fabricar así cosas un poco más profesionales, es el ABS. Y el ABS ya es como el plástico este de Lego, que tiene que ser resistente, que quiere tener una carcasa y un resultado un poco más, no tedioso, pero más fuerte. Duro. Más duro. Y la desventaja de este es que cuando lo imprimes, al derretirlo, huele mucho, huele mal. Lo bueno de los demás, el del resto, es que no huelen. Entonces, cuando tienes entre PETG y ABS, la gente, si necesitas como una pieza suficientemente resistente, pues eliges PETG porque no te vas a ahorrar pues esas 16 horas de oler mal, a no ser que tengas pues estos armarios que son cerrados y entonces pues evitas que huela mal. Y bueno, el ABS también normalmente lo tienen cerrado, no solo porque huele mal, pero también porque es sensible a las corrientes de aire. Entonces, normalmente estas cajas son para eso, para que si abres y cierras puertas, pues al estar derritiendo un plástico que se solidifica con la temperatura, pues hay que ser cuidadoso, básicamente. Simplemente os quería enseñar cómo vienen los paquetes estos. Cuando lo compras, pues te viene una caja así, con el paquete dentro, y te suele venir envasado al vacío, porque estos filamentos son sensibles también a humedad y a temperatura. Entonces te viene, esto ha estado ya abierto, pero te viene aquí. Y luego, para mantenerlos en un buen estado y que te duren más, venden estas cajitas que te dice pues la temperatura y la humedad, y simplemente pues tienes aquí pues, para poner tus rollos y así los cuidas. Nada, para que lo utilices. ¿Y dónde diseñamos nuestras piezas en 3D? Vale, ahora tienes una super idea y quieres plasmarla. Bueno, pues hay diferentes niveles de Profesionalidad. Eso es. Está el básico sencillito que todo el mundo puede acceder y que es gratuito. Y luego ya hay cosas más pros, pues que la gente utiliza eso, de forma profesional. Y también existe la comunidad, que te puedes descargar cosas y las puedes editar sencillamente también con algunos de estos programas. Los que más hemos utilizado, poned en los comentarios también si sabéis de más otros programas que hacen lo mismo, pero los que hemos utilizado y son de software libre son Tinkercad y FreeCAD. Y estos dos son muy fáciles e intuitivos. No hace falta que seas un experto en diseño ni sepas mucho lo que... O sea, Tinkercad es básicamente formas. O sea, coges esferas, las combinas con conos, con cubos y te forman piezas. Pero puedes hacer cosas bastante elaboradas, de hecho. Sí, sí. Es básico, pero te puedes apañar. Y luego, en los profesionales, ya tenemos Blender, Fusion 360, que Autodesk también tiene Fusion también tiene la versión gratuita, pero es más profesional, entonces si no estáis acostumbrados, si empezáis de primeras, aunque sea un programa gratuito, igual es bastante choque. Y por último, SolidWorks. Que también es un programa pro.
Pero claro, los programas pues, son de pago y hay que meterse en licencias y demás. Así que para empezar, jugar con los gratuitos y luego ya cuando seas más nivel pro, si hace falta, te compras una licencia guapa. Y por último, en esta parte de cómo diseñar, existe también la comunidad, que es muy generosa. El open source. Básicamente son páginas web donde la gente, usuarios que tienen mucho talento, ponen sus diseños para que la gente se los descargue. Hay algunos que son de pago y otros que son totalmente gratuitos. Por ejemplo, la misma Prusa, la marca, tiene una página, un foro que se llama Printables. Y luego este diseño lo hemos sacado de Make a World, se llama la página web. Básicamente hay muchas en internet, ponéis un Google. Cult 3D, My no sé qué Factory. Pero vamos, el consejo es que pongáis .stl, que es la extensión, el formato de estos archivos 3D. Bueno, tienen más, pero el más que se usa es .stl, más el nombre de lo que quieras printear. STL tiburón, STL cajita. Cafetera. Si ya tienes este diseño .stl, que es tu forma 3D, hay que llevarlo a la máquina. Pero la máquina no habla .stl. O sea, tú le pasas un PDF y no lo entiende, le pasas un Excel y no lo entiende. Tiene su propio formato, extensión, que se llama .gcode. Y básicamente es el código que a la máquina se le dice y le dices tienes que estar en el punto X, Y, Z para poner un punto y el siguiente y el siguiente. Pues ese es el formato .gcode. Entonces, vale, tú tienes ahora tu diseño .stl, una esfera, digamos, hay que traducirlo al lenguaje de la máquina, ese .gcode. Y para eso hay herramientas, programas software que son gratuitos. Por ejemplo, Prusa tiene su propio programa que se llama Prusa Slicer. Porque al fin y al cabo, eso es como lo que siempre hablamos también con electrónica y componentes. Aquí a los que fabrican estas máquinas les interesa que tú compres su máquina. Por lo tanto, te proporcionan un software libre. En este caso facilita la vida. Entonces eso, Prusa Slicer tiene su propio programa. Y básicamente tú arrastras tu STL al Prusa Slicer y te hace lo que tiene que hacer, ya lo explicamos. Y luego también existen otros como Cura de Maker. Yes. Y luego también la impresora esta Bamboo Studio también tiene uno. Lo que hace este programa, que es un programa Slicer, básicamente es eso. Coges tu esfera o tu diseño 3D y te lo corta en triangulitos, porque triangulitos es algo que la máquina entiende, que puede hacer, que puede dibujar. Entonces coges y todo ese diseño esférico, digamos, o tiburón que hayas hecho, te empieza a dibujar soportes si necesitas, porque tienes un agujero y tienes que sostenerlo de alguna forma porque vas a elevarlo, vas a extruirlo. O, por ejemplo, puedes elegir el pattern, o sea, la forma en la que se rellena. Igual quieres que por dentro sea un poco hueco porque es una figura muy grande, pero por dentro te da igual que esté lleno o vacío. O quieres que sea muy sólido y eliges que haya mucha estructura para que sea muy fuerte. Entonces puedes jugar un poco con eso. También puedes jugar con la orientación de cómo quieres que se imprima. Si quieres que se imprima, que se ponga que tienes una caja rectangular, pues las puedes imprimir hacia abajo, o sea, en horizontal, o puedes imprimir en vertical. Pues puedes jugar un poco con esas posiciones. Y luego, como todo programa de slicing, también puedes elegir las características de lo que es la propia máquina. A qué velocidad quieres que imprima, con qué precisión quieres que imprima, ¿qué más? El modelo de la máquina, porque por ejemplo, pues eso, Prusa tienes muchas máquinas. Luego también puedes elegir la calidad, puedes tener tipo speed, tipo super quality, que significa que básicamente estás haciendo un trazo más grueso o más fino para tener un final, una superficie. Un acabado más eso es. Liso y más profesional. O sea, puedes jugar muchísimo con eso y también, dependiendo de cómo lo toques, pues te puede dar más o menos problemas, dependiendo si tienes una pieza que es más delicada o menos delicada, si te da igual que tenga bolitas de plástico por ahí, pues... Y eso también depende muchísimo del tipo de filamento, porque como hemos dicho, por ejemplo, el ABS, si es muy susceptible a estropearse con los cambios de... O sea, por ejemplo, de viento, o sea, aire, pues por eso tienes la puerta cerrada, pero también... Si imprimes más lento, pues va a ir mejor que si imprimes mucho más rápido. Entonces eso ya depende del tipo de filamento que estés utilizando. Vale, y ahora que ya tenéis vuestro archivo máquina, este .gcode, que habéis generado con estos programas de slicing, ¿qué hacemos con él? Pues nada, lo tienes que poner normalmente en un USB o una tarjetita SD y lo llevas a tu impresora 3D. Y para eso nosotras estamos haciendo un proyecto, de hecho, estamos en proceso,
Y lo que hemos hecho es coger estábamos mirando... Estábamos cotilleando en las páginas web esas de impresión 3D. A ver qué hace la gente, esos artistas, y hemos visto una cosa que nos ha molado muchísimo y hemos dicho, pues mira, la hacemos como proyecto y así explicamos a nuestros queridos fanses qué es esto de la impresión 3D, cómo empezar y eso que nosotras hemos cogido, pues es un archivo de estos foros. Y lo que hemos traído hoy es esta cafetera Moka, que la vamos a convertir en una lámpara. De hecho, el archivo es descargable gratuito. Ponemos aquí quién lo ha hecho. Y dejaremos el link en la descripción. Para que vosotros también lo podáis hacer. Así que vamos a explicaros con ejemplo ya con la máquina de cómo funciona todo y cómo se impreso todo. Antes de meternos en el proceso de impresión, vamos a explicar un poco qué tenemos aquí en la máquina y cómo funciona. Pues vemos que aquí tenemos arriba 2 rollos, pero en este caso solo hay un extrusor, por lo tanto un filamento solo viene aquí. Y el extrusor es donde se calienta a mucha temperatura para derretir este material. El extrusor es esto. Y por donde sale, que es ahí. Y luego pues aquí se mueve, este motor tiene 2 ejes, se mueve arriba y abajo y en horizontal. Y luego también la cama también se mueve para adelante y para atrás. Exacto. Luego, pues la cama sería el área de impresión que tenemos disponible. O sea, podemos, en este caso, podemos imprimir piezas de este tamaño. Y de esa altura. Y de esta profundidad. Y aquí tenemos ya una pieza, como ya hemos dicho, estamos haciendo este proyecto de la cafetera y ya tenemos una pieza hecha, entonces pues la voy a quitar. Y para ello, cogeríamos pues una espátula como puede ser esta, las mismas que utilizamos para nuestra casa para poner el yeso. Y, pues mira, esto salió fácil. Y nada, a scratch, a veces sale más fácil, otras veces menos fácil, pero bueno, en este caso pues ha salido. Y aquí vemos, por ejemplo, en esta pieza, que aquí, estos son estos apoyos que decimos, que son para que la impresora no imprima en el aire, sino que le dé soporte a lo que es la pieza. Y ves el acabado, que es bastante majo. Yo creo que también se ve bastante bien en estas piezas. Sí, aquí se ve muy, muy bien. Esto es el tape de arriba. Y se ve que como es redondeado, en realidad la pieza se impresa así. No es para que, eso, lo que dice Rebe, para que no imprima en el aire hay que hacer unos soportes. Y luego esta pieza también, que es el asa. El asa, aquí mira, se ve cómo se ha impreso. Aquí en este caso, pues la impresora se bugueó y solo imprimió hasta esta. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, la estructura interna del slicing. El slicing aquí ha hecho, en este caso, pues cuadrados de ese tamaño. Pero luego esto podría ser más pequeños o más grandes, pues depende de esas propiedades del slicing que hemos dicho. De hecho, en este vídeo se ve cómo hace curvas el slicing. Y bueno, nosotros aquí tenemos 2 máquinas, así que las estamos utilizando las 2 a la vez para imprimir. Y por ejemplo esta tiene esta caja, que ya vemos que tiene aquí la temperatura a la que está imprimiendo, o sea, la temperatura ambiente de dentro y el porcentaje de humedad. Porque pues eso, hemos dicho que hay filamentos que son sensibles a temperatura y humedad. Y aquí tenemos, pues, mira, ¿ves? Esta sí que no la puedo quitar, entonces tendría que usar la espátula. Pues mira, vale. Y ha salido. Y ves, aquí vemos también, pues, todos los apoyos, que esto, pues, con cuidado y paciencia se van quitando con la mano. Y en el caso que no podemos con la mano, pues... Con herramientas. Con herramientas. Entonces ya, pues eso, con paciencia y herramientas quitaríamos todos los apoyos. Y... hay piezas mucho más pequeñas, por ejemplo esta, que son más complicados porque en este caso, ¿ves? O sea, costaría bastante, pero normalmente con un destornillador plano puedes hacer todo. Pero cuesta un rato, entonces hay que tener paciencia. Incluso, a veces, como tienen los apoyos son zonas rugosas, a veces si no se quita bien, tenemos que como lijar, básicamente, para que la superficie se quede pues perfecta. Yes. Vale, pues ahora que hemos recogido las piezas del proyecto anterior, vamos a hacer ahora paso a paso la impresión de una nueva pieza. Tenemos la parte de top, tenemos la parte de tapa, los enganches y pijeríos de estos. Esta parte es la parte del medio, que tenemos que acabar de limpiarla, y nos falta el botón. Y esto le ha costado imprimirse unas 17 horas con esta máquina de abajo. Es una Prusa i3 MK. Y esta, tal cual como la seteamos, pues iba bastante más lenta. Y eso, unas 17 horas se dejó por la noche y al día siguiente por la mañana nos lo encontramos. Y esta de aquí, que es una M4, tal cual como la tenemos seteada y también porque es un poquito mejor, en unas
6-7 horas tendrá hecha la parte de bottom, así que hoy es viernes, ya el lunes la veremos. La vamos a dejar también por la noche. Para eso también se tiene una webcam, a veces si quieres controlar tu máquina y que si ves que algo ha ido mal o si tiene alguna alarma especial, lo puedes ver y lo puedes parar y al menos te evitas que la máquina se rompa. O ahorrar dinero en filamento que malgastas. Sí, porque por ejemplo, el filamento, si todo funciona bien, pero hay veces que se engancha cuando se está moviendo y pasan estas cosas que acaban obviamente en la papelera, pero lo que se llaman los gremlins, o sea, son blobs enormes de que el extrusor se ha quedado atascado, se ha ido moviendo y lo que ha hecho pues ha sido una pelota enorme y no es la primera vez ni la última vez que nos pasa esto. Así que paciencia. Y luego otra cosa también, hemos acabado nuestro trabajo y como veis aquí, las dos camas están sucias, están de color blanco. ¿Y esto porque si en teoría es una... Esto no viene así, está sucio, se nota, ¿no? Bueno, pues es porque estas camas se calientan para ayudar a que el plástico se enganche las primeras pasadas, pero a veces no es suficiente para que se enganche y para evitar que nos pasen las bolas. Se suele utilizar comúnmente laca. Esto es laca de pelo. Esto hago así y tal. Porque pega, ayuda a que haga un buen agarre. Pero a veces la laca no es una buena solución, así que... El medio ambiente, protegerlo. De hecho, últimamente yo he estado probando y lo que me ha venido mejor ha sido esto. Que sí, que ensucia la cama y que El pegamento de cole. El pegamento de cole. Lo deja sucio y también te hace este estilo de... no sé, te hace un poco de textura así un poco rara, pero a mí no me importa y sé que hay otras formas de acabarlo, así que lo voy a hacer así y ya está. Pero básicamente esto coges, lo limpias con agua y jabón y lo secas y lo vuelves a poner y no hay problema. Bueno, y si alguien tiene algún truco de cómo hacerlo mejor, que lo ponga en los comentarios. Sí. Así que ahora vamos a printear. Tenemos aquí el USB guapísimo de Rigol, los osciloscopios. Y básicamente pues vamos al menú principal y le damos a un preheat. Básicamente queremos calentar. Aquí te dice pues los plásticos que puedes elegir y la temperatura que necesitan. La temperatura te lo pone en la caja. Nosotros tenemos PTG ahora mismo, así que vamos a ponerle 230 es la temperatura del filamento y 85 es la temperatura de la cama. 85 grados Celsius, o sea, que No tocar. no tocar. Vale, pues le voy a que vaya calentando y de mientras, para que pegue bien. Está un poco sucia de antes, no pasa nada, yo le doy cariño. Tampoco me importa mucho porque justo va a ser, creo que justo se va a imprimir la parte, no me acuerdo, si el bottom o la parte que tampoco se va a ver. Entonces tampoco me Ninguna se ve, si la bottom va a la mesa y la otra va enganchada a la top. Quito un poco las cosas que creo que me pueden dar problemas. Pero sí, esto es por vagancia. Si fuera un producto así, algo que quería algo más majo, pues sí que pararía más cuidado, pero ahora mismo no me importa mucho. Vale, en realidad me he dado cuenta que el lunes un compañero tiene que utilizar las impresoras, así que sí, que vamos a coger y vamos a limpiar. Simplemente, pues, esto es magnético, ¿veis? Pues se coge, se quita y veis qué feo está. Pues nada, agua y jabón y se limpia y ahora la traigo limpia. Okay, so it's clean now, really quickly, with internet. I just put it back and adjust it. And this is warm, so now we're gonna use... ¿Por qué estás hablando en inglés? ¡Hostia! Por internet se hace magia, ¿verdad? La volvemos a poner de vuelta y así mi compañero el lunes lo tiene limpio y lo puede utilizar. Esto ya está caliente, así que vamos a seleccionar lo que queremos imprimir con el USB. Así que vente para aquí, que lo enseñamos. Y básicamente con la ruleta esta, que por cierto, perdón por la intrusión, pero todas las partes estas de aquí que se ve, la ruleta, esto naranja de aquí, todas estas cositas están impresas también con Prusa. O sea que la empresa es súper inteligente. Imprime sus propias piezas. Bueno, muy guay. Le damos a print y tenemos que hacer el bottom. ¿Dónde está el bottom? Aquí. Entonces, cuando te descargas el G-code, ves aquí el formato G-code, ya te pone las horas que le va a costar. Pues aquí pone 6 horas y 2 minutos. Sí, y te pone el filamento, PTG, MK es la marca de la impresora y las horas. Y tú le dices, pues sí, pues ese es el que quiero. Y ya, pues te hace un preview, o sea, cómo se va a ver el 3D. Y ya te dice también cuántos gramos de material se va a utilizar. Y metros. Sí. Ahí está calibrando la... Y ahora hará lo mismo en la otra esquina, para calibrarse.
Y de hecho aquí lo pone. Probing point. Y prueba hasta 35 puntos para calibrarse. Más que nada porque, pues mira, ahora pues ya se ve que está un poco rugoso, pero a veces puede ser que la cama esté un poco inclinada o que los motores estén un poco, que se han desconfigurado un poco. Así que cuando hacen estas medidas, pues ya saben perfectamente en este plano de 2D y 3D que se mueve la máquina, pues ya saben dónde está en los ejes. Y bueno, pues nada, ahora hay que esperar hasta que haga la calibración y ya veremos cómo empieza a imprimir. Y ahora lo que está haciendo es marcar el contorno de por dónde va a ir la máquina. Y esta primera parte siempre hay que tener mucha paciencia. Hay veces que salen irregularidades en esta primera capa que se hace, pero trust the process. Luego se verán pues irregularidades como aquí, por ejemplo, pues se ve que hubo una cosita, una marca ahí al principio y eso se arrastra hasta arriba. Esto como el cuento de la princesa y los guisantes, ¿o cómo era? Ese cuento que había una princesa que no podía dormir, pero era una princesa que tenía como... Sí, que tenía 1000 colchones, que sentía algo que no podía dormir, ponía un colchón, luego otro colchón y resulta que era un guisante. Un guisante, ¿verdad? Sí. Pues bueno, pues esto parecido, que todo se arrastra hasta arriba y simplemente pues aquí, por ejemplo, creo que quedó todo genial. Y como esta parte es así un poco más... ¿Veis que esta parte la hacen un poco más rápido? Un poco más rugosa. Porque es el apoyo. Porque esta parte se va a quitar. Y luego, pues aquí también, al quitar el apoyo, pues han quedado estas marcas. Pero eso, lo del principio hay que trust the process. Por ejemplo, esta ha quedado súper chula. Este es el principio que ha marcado el contorno, pero esta ha quedado súper bien. No ha arrastrado ningún problema. Y mira, ahora se ve un poco más como avanzado. Ahora simplemente dejamos la máquina trabajar, el esfuerzo ya está hecho. Y nada, y el lunes ya la recogeremos y veremos cómo ha quedado nuestra cafetera. Y podéis ver que este es el resultado final. Como veis, ha quedado muy chula, funciona y es muy buena. Y se nos ha olvidado mencionar que no tienes por qué tener una impresora en casa, porque eso, este vídeo es de qué impresora elegir, de cómo empezar con el diseño 3D o de cómo empezar a imprimir tus propias piezas, pero no hace falta ni siquiera que tengas que gastarte tanto dinero en una impresora 3D, siendo que existen empresas que se dedican a imprimir tus piezas 3D. Como es nuestro patrocinador de este vídeo, GSC-PCB, que ya habéis visto antes, pues GSC-PCB, aparte de, para los que no sepáis, hace placas de circuito impreso, PCBs, y es que es su principal negocio, pero tiene también otras muchas divisiones y en este caso tiene un apartado en el que puedes imprimir tus piezas 3D. Y ahí pues lo mismo, subes tus archivos de formato STL, el G-code no hace falta ni que lo generes tú, por lo tanto tampoco tienes que saber ni de eso si quieres. Entonces subes tus archivos y eliges el material con ese que se imprime. Entonces tienes que saber un poco también de eso, porque tú eliges de los plásticos de lo que hemos mencionado antes, del filamento, que igual te sale incluso más rentable comprarte tú la impresora, pero bueno, es otra opción y no hace falta que tengas la impresora, que al final ocupa espacio pues en tu casa. Y tiempo, porque tienes que estar todo el rato chequeando y si lo envías a crear en otra empresa, sabes que el resultado va a ser bueno y que va a ser profesional. Y luego que también tienen no solo esos materiales, hay otras empresas que también hacen este tipo de servicios y puedes elegir, por ejemplo, si quieres que tenga un acabado de metal o si quieres que tenga un acabado de esto del ABS, que decíamos que huele mal pero es muy resistente, pues tienen muchos tipos de soluciones y también de resinas, que es un tipo de tecnología diferente a esta y que el acabado de la superficie también está muy guapo. Poned en los comentarios, porque sabemos que hay mucha gente muy pro por aquí, qué os ha parecido el vídeo y algunos consejos también para otra gente que os pueda leer. Sí, porque nosotras, o sea, como muchos sabéis, y si no lo sabéis, que ya habéis llegado a este vídeo, nosotras somos ingenieras electrónicas y simplemente utilizamos la impresión 3D para nuestros proyectos aparte, pues como hobby. Al fin y al cabo, pues eso, no es nuestra especialidad. Sí que, o sea, sí que sabemos diseñar piezas, pero eso, no es nuestra especialidad. Y alguna vez algún proyecto sí que requiere que hagamos una cajita y pues gracias a saber hacer este tipo de proyectos hobby, es muy fácil para nosotras coger y imprimir y hacer algún cambio rápido. Y básicamente estamos en la empresa, tenemos dos impresoras, pues es justo pues para hacer pequeñas demos y cajitas para productos electrónicos,
pero estas cosas así de hobby son muy vistosas y están guapísimas. Así que si alguno de vosotros sabe mucho más de este mundillo y queréis dejar cualquier cosa que le pueda servir de ayuda a otra gente que pase por este canal, pues como siempre, compartir es vivir y estamos aquí para ayudarnos unos a los otros. Y nada, pues poniendo en los comentarios la gente pues ya tiene más información y sabe pues eso. Cuanto más información, mucho mejor. Muchas gracias por ver este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Chao, chao.